¿no? Bueno, hoy es 11 de junio y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de probabilidad que tiene que ir acompañado con que ustedes realicen esta actividad que les puse en el Google Classroom y que también la idea es que después de la clase de hoy ustedes hagan esa actividad de Google Classroom y también luego ya puedan revisar un poquito lo de RStudio y después de eso pues dejaré una cápsula breve sobre estadística descriptiva con R. Esa es una cápsula que ustedes verán por su cuenta para que sí tengamos una sesión de inferencia con R, ¿no? La parte de inferencia lo vamos a hacer directamente en R para que ustedes sepan leer como las cuestiones que nos arroja el programa como resultado, de dónde provienen los elementos, y entonces con esta pequeña introducción a inferencia, pues estaríamos terminando un poco el curso. Vamos a hacer como una última sesión donde hablemos ligeramente un poco de nuevo de estos índices que, por cierto, esa guía casi nadie la ha contestado de que leyeran este texto tan bonito sobre la operacionalización de la democracia. Entonces, vamos a ver eso. Bueno, entonces, les tengo aquí un pequeño PowerPoint sobre algunos conceptos de probabilidad. Está muy basado en Mendenhall, muy basado en Moore. Vamos a revisar estos pequeños conceptos para que ustedes se acuerden un poco. No podemos hacer nada de inferencia si no tenemos claro el concepto, algunos conceptos básicos de probabilidad. Y el objetivo, entonces, de esta guía 4 es que ustedes repasen esto. En realidad sigue siendo material de estadística 1, ¿no? Yo sé que, bueno, es probable que ustedes no lo hayan visto en estadística 1, sobre todo porque también, pues, el semestre pasado también tuvimos bastantes situaciones que hicieron que no tuviéramos todas las clases y que es probable, pues, que hayan algunas deficiencias, pero bueno, la idea es que saldemos eso. Voy a empezar a compartir mi pantalla con la presentación y vamos a revisar un poquito esto, ¿no? Nos vamos a poner aquí un poquito filosóficos al inicio porque hay un proceso de la probabilidad que sí tiene que ver con elementos un poco, digamos, más bonitos, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros siempre hemos oído esta idea y esta idea la expresa Moore. La expresa un poco mejor en la versión en inglés que en la versión en español, me parece a mí. Pero bueno, esta idea de si Dios juega los dados, ¿no? Ustedes saben que Albert Einstein dijo de que no, que él decía que Dios nunca jugaba los dados con el mundo, ¿no? Esta idea de que no podemos predecir cosas, ¿no? Pocas cosas en el mundo son verdaderamente aleatorias. ¿Por qué? Porque muchas cosas, si nosotros repetimos un experimento muchísimas veces, vamos a poder predecir el resultado. Pero bueno, en la parte de la mecánica cuántica, si nos vamos ahí a los átomos, los quarks y todas esas cosas, pues ahí sí, no hay ahorita ninguna teoría que pueda predecir cómo se mueven los quarks dentro de los electrones, ¿no? Entonces, pero la idea es que a veces hay resultados individuales que no podemos predecir. Por algo siempre tiramos un volado cuando queremos decidir, cuando empieza un partido, y además es una idea de que al tirar un volado es una cosa justa, porque está basada en el azar. Y muchas veces la idea de probabilidad y azar tiene que ver muchas veces con esto de justicia, ¿no? La mejor repartición es la que está hecha al azar, ¿no? Nos van a decir algunos experimentos, ¿no? Entonces, hay gente que se tomó muy en serio esto de lanzar monedas. En la pequeña cápsula que ustedes pueden ver en RStudio, hago un pequeño ejemplo de cómo tiraríamos al azar 1.000.000 de monedas per viernes, ¿no? Entonces, llegamos un poquito también a estos mismos resultados de gente que empezó a tirar muchísimas cosas, muchas veces muchas monedas, ¿no? El conde Buffon tiró 4.040 veces una moneda, Carl Pearson 12.000 y John Kerry 100.000, ¿no? Y más o menos todos llegaron
a esta idea de que, pues sí, es casi mitad y mitad las chances de que nos salga algún lado de la moneda, ¿no? Y vamos a volver a este ejemplo muchísimas veces y por más que parece un ejemplo un poco raro, un poco como inútil, pero en realidad sí es muy ejemplificador de muchas leyes que nosotros tenemos de probabilidad. Y entonces, nosotros vamos a tener fenómenos aleatorios si los resultados individuales son inciertos, pero hay, sin embargo, una distribución regular de los resultados en un gran número de repeticiones. Es decir, la probabilidad no nos va a decir a nosotros cuál es exactamente el resultado que nosotros tengamos, ¿no? Si no, probablemente pues ya no existiría la lotería, ya no existiría ningún juego de azar, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos claro que si repetimos muchísimas veces ese experimento, hay una distribución regular de los resultados y que eso es posible que nosotros lo podamos predecir. La probabilidad de cualquier resultado de un fenómeno aleatorio es la proporción de veces que este resultado se producirá en una muy larga serie de repeticiones. Y muchas veces esta muy larga serie de repeticiones, aunque suene raro, no tenga que ver exactamente con el tiempo, muchas veces se llama de largo plazo, ¿no? Y entonces nosotros en la parte de descriptivos, nosotros utilizamos gráficas y medidas que nos ayudaban a describir conjuntos de datos que por lo general eran muestras. Y cuando nosotros hacíamos nuestro gráfico de pastel, cuando nosotros hacíamos cuando lo veíamos, medíamos con qué frecuencia nos daban ciertos resultados de todos los resultados posibles, ¿no? Y sacábamos una frecuencia relativa. Por ejemplo, cuántas veces, creo que nosotros trabajamos, por ejemplo, con cuánto de nosotros usábamos lentes o no usábamos lentes y podíamos sacar un porcentaje de quiénes usaban lentes y cuántos no. Entonces, cuando nosotros tenemos una muestra, podemos llegar hasta la población. Y es esto que nosotros hacemos cuando esa muestra de tamaño n se va haciendo más grande, que en términos matemáticos implica que se está acercando hacia el infinito, esa frecuencia relativa que nosotros conocemos se va a ir aproximando a la probabilidad, ¿no? Esa es como la idea. Y es un poquito esto que nosotros vimos con tirar una moneda. Si nosotros tiramos una moneda y esta cada vez más, y ustedes lo van a ver claramente en esa cápsula, si nosotros vamos aumentando el número de veces que tiramos una moneda, esa frecuencia relativa cada vez se parece más a la probabilidad. Cada vez nos vamos a ir acercando más al punto 5 de tirar una moneda cuando tiramos 1.000.000 de veces a que cuando tiramos 10 veces una moneda. Yo creo que, bueno, que acá solo Arturo estaba en la clase del semestre pasado, que sí hicimos el ejercicio en la clase, me parece, de tirar una moneda entre todos, ¿no? Que digamos no era un experimento tan, con todas las reglas, porque en un experimento tenemos que mantener las condiciones iguales, tendríamos que tener la misma moneda y el mismo tirador, siempre. Pero bueno, más o menos fue un pequeño acercamiento. Entonces, nosotros vamos a considerar que un experimento es el proceso por el cual se obtiene una observación. Y lo vamos a llamar aleatorio porque hay un proceso aleatorio con el que se obtiene esa observación o medición. Por ejemplo, cuando nosotros tiramos una moneda y cae y nosotros registramos su resultado, pues vamos a tener si eso es ese proceso donde yo registro, pues viene de un experimento aleatorio, ¿no? Y claro que nosotros vamos a poder registrar diferentes tipos de observaciones en diferentes experimentos. Podemos también tirar un dado, podemos tirar 2 veces una moneda, podemos tomar procesos industriales, podemos medir los ingresos de los hogares, podemos hacer muchas mediciones que provengan de un experimento, siempre y cuando haya detrás algún proceso aleatorio. Cuando nosotros seleccionamos las muestras en unas encuestas, tiene que haber un proceso aleatorio.
Si no hay un proceso aleatorio, nosotros no vamos a ser capaces de hacer inferencia, porque entonces todo esto que nosotros vamos a aprender de la probabilidad ahorita, bueno, o más bien repasar, no lo vamos a poder aplicar para nuestras muestras, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos estos experimentos, un resultado que se da en una sola repetición es lo que conocemos como un evento simple. Si ustedes leen muy bien a Mendenhall, él utiliza una notación donde establece una E con un subíndice para denotar cada uno de los eventos simples. Normalmente, a cada evento simple le vamos a asignar una probabilidad que mide con qué frecuencia se produce. En un conjunto de todos los elementos, el conjunto de todos los eventos simples de un experimento se llama espacio muestral y se escribe con esta S. Si ustedes revisan libros más viejos, como de los 70s y un libro que a mí me gusta mucho, que creo que está en la bibliografía de los 70s, que es bastante matemático, utiliza una S súper garigoleada, muy feita, pero en general la S como repintada es el espacio muestral. Y entonces nosotros, estos resultados, todos los resultados que provienen de un evento, de un experimento aleatorio, nosotros lo podemos trasladar en forma de modelos, ¿no? Y entonces vamos a tener modelos de probabilidad tanto discretos como continuos. En este sentido, vamos a empezar primero con lo discreto porque es mucho más sencillo, porque nosotros cuando pensamos en cosas discretas son cosas contables que podemos contar, o sea, tenemos finitos y contables, ¿no? Entonces, nosotros asignamos en un modelo discreto de probabilidad las probabilidades, valga la redundancia, estableciendo que cada uno de los resultados que yo puedo contar y establecer fácilmente dentro de mi espacio muestral va a tener una probabilidad. Y si yo sumo las probabilidades de todos los eventos de un espacio muestral, eso me va a dar 1, ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí una votación para que no se me aburran. Y viendo ustedes la imagen, me van a establecer si entendieron esto que les acabo de decir. ¿Cuál de estos tres modelos es un modelo de probabilidad? Tenemos acá todos los resultados posibles de un experimento aleatorio de tirar un dado, ¿no? Y vienen registradas las probabilidades. De acuerdo a lo que yo les acabo de mencionar, ¿cuál de los cuatro sería un modelo de probabilidad? Ahí no te nombré coanfitriona, Mónica, y por eso me apareces como que debes de votar. Ahí está.
Me faltan 2 respuestas. Igual se vale decir si tienen dudas, ¿no? Y si no entendieron la pregunta. Exacto. No, es que en un momento como yo estoy en el celular, solo me aparecía la votación, pero no podía ver lo que ahorita estoy viendo de la presentación. No sé Ah, si ok. alguien más tenga ese problema. Y la verdad es que ya nada más puse lo que fuera para ver qué me salía. Aquí dice Regina que le gustaría responder, pero no está segura. es anónimo, entonces... Sí, no puede- te preocupes. Nos faltan un par de votos. Entonces, dijimos, las probabilidades deben ser números entre 0 y 1 y que sumen exactamente 1. La probabilidad de cualquier evento es la suma de las probabilidades de los resultados que componen el evento, ¿no? O sea que vamos a tener eventos simples y eventos que son, que vienen con la suma de varios eventos simples. Los eventos simples son cada uno de los resultados. Y en este caso, cada uno de los resultados es un número muy específico, porque cuando nosotros tiramos un dado, tenemos exactamente un resultado específico con un valor, ¿no? A ver, entonces, algunos dijeron que el modelo 1. Si yo sumo 6 veces un séptimo, ¿cuánto me da? 6 séptimos, ¿no? ¿Tengo mi pastel completo? No. No. Aquí dijimos que todos los resultados tenían que sumar exactamente 1. Por lo tanto, ese modelo 1 no es un modelo discreto de probabilidad. Veamos el modelo 3. El modelo 3 dice un tercio, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, más 5 sextos. Un tercio más 5 sextos son 7 sextos. Es decir, da más de 1. Entonces, tampoco ese es un modelo discreto de probabilidad. Bueno, digamos, nadie puso el 4, que digamos que tiene valores que son superiores a 1, entonces definitivamente ese estaba tachado ya de por sí. Pero entonces el que sí era un modelo de probabilidad era este, ¿sí? Este es un modelo probablemente de un dado sesgado, donde nunca me va a dar 4, pero sí, cuando nosotros sumamos todo esto, esto da 1. Esto daba 6 séptimos, o sea que era menor que 1, este es mayor que 1 porque me da 7 sextos y este pues ya dijimos que no, ¿no? Entonces este no es, este tampoco y este tampoco. Entonces el modelo 2 era la respuesta correcta. Entonces, ¿por qué tiene que quedar tan claro esto, no? Porque hay conceptos de densidad de probabilidad que tienen que ver con esto, ¿no?
con que si yo sumo todos los resultados posibles de un espacio muestral, sus probabilidades, me tiene que dar 1, ¿no? En la distribución siempre me tiene que dar 1, como cuando nosotros sacamos porcentaje, siempre nos tiene que dar 1. Normalmente, ¿cómo representamos gráficamente estos resultados? Nosotros normalmente vamos a tener entonces, nosotros siempre vamos a tener una variable aleatoria, que normalmente le vamos a llamar variable aleatoria, ¿sí? Vamos a tener una variable aleatoria X, por lo general, le podemos poner otro nombre, pero por lo general le vamos a poner X. Entonces nosotros podemos representarla poniendo X en el eje horizontal y en el eje vertical nosotros vamos a poner la función de densidad o, es decir, la probabilidad de cada uno de estos valores de X, ¿no? Y nosotros podemos representar, ¿no?, cada una de las probabilidades que tengan estos resultados de un experimento, ¿no? De tal manera que podemos tener estas gráficas que se llaman de espectro, ¿no? Justo si ustedes checan la cápsula, yo hago un par de gráficas de espectro, y también algunas personas lo ponen como histogramas, ¿no? A mí me gusta más la de espectro que la de histograma, porque para mí histograma funciona más para cosas continuas. Pero bueno, entonces, también nosotros podemos tener modelos de probabilidad continuos. La diferencia es que nosotros en un modelo de probabilidad discreto, es decir, que los resultados posibles no pueden tener valores decimales, ¿no? Como nosotros cuando tiramos un dado no nos da 7.5, sino que nos da del 1 al 6 y solo nos puede dar 1, 2, 3, nos puede dar 2.5, no, puede dar 2.555. Entonces, eso es un valor discreto. Entonces, nosotros, ustedes ven acá está separado y tenemos valores discretos en X, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un modelo de probabilidad continua, lo que tenemos son funciones que se van a ver como una línea suavizada, ¿no? El modelo de probabilidad continua va a asignar probabilidades como áreas bajo una curva de densidad. Entonces ya no van a ser puntitos, ya no van a ser espectros, sino que va a ser algo que es completamente suavizado. El área bajo la curva y por encima de cualquier intervalo de valores es la probabilidad de un resultado en ese rango, ¿sí? Y entonces nosotros podemos hacer esta curva suavizada y vamos a poder sumar las áreas debajo de la curva para saber la probabilidad que existe en un intervalo. No existe la probabilidad de un valor específico. Cuando nosotros tenemos una variable aleatoria continua, lo que nosotros tenemos es que los valores de X son infinitesimales, ¿sí? Nosotros podemos decir entonces que cuando yo estoy sacando la probabilidad de exactamente igual a 5, en realidad estoy diciendo 5.00000000000000000. Es un valor tan específico que si yo me lo imagino debajo de la curva, es una línea súper delgadita, 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 y por eso decimos que la probabilidad de un valor específico es igual a 0. Y por lo tanto, siempre vamos a trabajar con intervalos. Entonces, probablemente cuando nosotros digamos la probabilidad de X igual a 5, probablemente más bien nosotros estemos sacando la probabilidad de que X esté entre 5.0 y 5.9, ¿no? Eso sí lo puedo obtener, pero no puedo obtener justo un valor específico. Entonces nosotros vamos a tener distintas funciones que van a dibujar y van a relacionar de nuevo los valores de X en mi eje horizontal y en el eje vertical los valores de las probabilidades. Y
también nosotros vamos a ver que acompañando a la función de densidad, muchas veces vamos a ponerla en mayúscula, una F mayúscula, porque esta va a ser la función acumulada. Yo me imagino que ahorita por cómo nosotros estamos viendo toda la información que proviene de la Secretaría de Salud, el concepto de acumulación no suena tan lejano a ustedes. Entonces, esta función acumulada, cuando yo le estoy pidiendo el valor de X, me está dando todos los valores desde el mínimo hasta este valor, ¿sí? Y entonces se va haciendo la función acumulada y por lo tanto, yo en la probabilidad, lo que más puedo acumular es 1, ¿no? Entonces, por eso, esta queda aquí con el tope en 1, la función acumulada. Nosotros vamos a utilizar bastante las funciones acumuladas para pedirle los valores de ciertos tipos de distribución de probabilidad. Nosotros vamos a trabajar con funciones, con distribuciones que están sumamente utilizadas, que matemáticamente alguien ya las desarrolló, ¿no? Entonces, voy a lanzar mi votación clásica hoy. De si entendieron la diferencia entre un modelo discreto y un modelo continuo de probabilidad. Yo tengo una duda, maestra, ahí. Sí. Por ejemplo, en esa acumulada, usted misma acaba de mencionar lo de las gráficas que da a conocer la Secretaría de Salud. Uh-huh. Esa, por ejemplo, esa gráfica acumulada, pues siempre va a ir creciente, siempre va a ir creciendo. O sea, por lo mismo de que es acumulada, pues se van a mostrar los casos y por eso va a ir creciendo, ¿no? No sé. Sí, una función acumulada siempre va creciendo, o en todo caso se estabiliza, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy haciendo desde el menor valor que tiene la variable hasta donde yo la estoy mirando, ¿no? Entonces se va acumulando. Entonces sí, las funciones acumuladas siempre, siempre son crecientes. O en todo caso, pues usted llega a un punto en que ya llegó al máximo, ¿no? Y ahí se para. Pero sí, siempre son crecientes. Bueno, es que le hacía, o sea, por ejemplo, si hoy tenemos, no sé, 500 casos más, pues eso se aumenta, ¿no? O sea, Sí. se aumenta lo que pues va al día, Uh-huh. ¿no? No necesariamente va a decrecer como varias personas lo piden. Sí, no, la acumulada no puede decrecer. En todo caso, puede dejar de crecer, ¿no? Y ya. O sea, que hayan 0 casos. Y entonces ya la acumulada de este día sería igual a la acumulada del día anterior. Ah, claro, muchas gracias. No, ¿de qué? Si ustedes se fijan, además, la parte de de las funciones de probabilidades que nosotros tenemos claros que los valores pueden estar entre 0 y 1, y por lo tanto, pues, si ustedes ven, no hay dibujos del lado negativo en el eje vertical, o sea, no tenemos nada aquí abajo del 0. Porque lo que está en el eje de la Y, que nos mide la probabilidad o la probabilidad acumulada, siempre va a estar entre 0 y 1. No hay valores negativos y el tope es 1. Me faltan 2 votos ahí. No. ¿Qué es lo que no quedó claro de estos dos conceptos?
Si nos pueden escribir en el chat, puede ser incluso de manera privada, Mónica o a mí, pero si nos quieren comentar exactamente qué es lo que no quedó tan claro. Si vemos esto, es una distribución discreta, ¿no? Donde tengo valores discretos de X y valores específicos para cada uno de los valores de X acerca de su probabilidad. En una función de densidad continua, lo que yo tengo es una curva suavizada donde puedo tener probabilidades de intervalos de los valores de X. Entonces, un par de ejemplos de variables aleatorias. Nosotros vamos a trabajar variables cuantitativas. Eso quiere decir que son variables donde X se establece con valores numéricos, ¿no? Y nosotros decimos que cualquier variable cuantitativa va a ser aleatoria si proviene de un experimento aleatorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que si nosotros seleccionamos al azar a un estudiante y le preguntamos su promedio, eso es una variable aleatoria, porque proviene de ese experimento aleatorio donde yo seleccioné a esta persona al azar. No fue según porque me cayera bien o por cualquier cosa, sino que es porque yo lo seleccioné al azar. Por eso es súper importante los procesos aleatorios en las muestras, ¿no? Ahorita, pues, si ustedes se dan cuenta, estamos en una situación donde está un poco difícil hacer muestras, ¿no? Porque, pues, ahorita está todo cerrado y probablemente a ustedes les ha llegado más de algún formulario de Google Forms diciendo, por favor, llena esta información, no sé qué. Bueno, pues con eso no se puede hacer nada, ¿no? No se puede inferir nada. Son ejercicios que tienen como objetivo conocer un poco más la realidad, pero no podemos hacer inferencia de la población. Entonces, ustedes van a estar como la policía de la estadística. Si ven que alguien quiere hacer inferencia con ese tipo de cosas, no está mal que se hagan, pero hay que tener claro que yo no puedo decir que eso me está dando resultados acerca de toda la población, porque no proviene de un experimento aleatorio, ¿no? Claro que me da información y a veces me puede dar información muy valiosa para conocer como un pilotaje, como para conocer cosas, pero no hay un espacio que sea al azar. Probablemente a ustedes les llegó porque no es un proceso al azar, tiene más que ver con bola de nieve, que ustedes van a aprender eso en su clase de análisis cualitativo que van a llevar el próximo semestre, que también hay maneras de seleccionar la muestra en el análisis cualitativo, ¿sí? Muchas veces la gente piensa que así como ustedes cuando hacen sus análisis cuantitativos se describe la muestra y cómo se selecciona la muestra a partir del muestreo, cuando ustedes hacen investigación cualitativa también van a ver unas técnicas especiales de muestreo y que ustedes siempre tienen que declarar cómo seleccionaron a los participantes de su estudio, ¿no? Entonces, cualquier cosa que provenga de algo que tiene atrás algo al azar, ¿no? Eso es un experimento aleatorio. Por ejemplo, ¿no? Hay generadores de números aleatorios. Si ustedes van y estudian las encuestas, ahorita a nosotros no nos quedó chancecito, pero si ustedes se acuerdan, yo les puse ahí en el Classroom un pequeño textito acerca de diferentes formas de muestreo, que no nos va a quedar como mucho chance de revisar, porque pues el muestreo es una cosa como muy amplia. Si ustedes checan, o sea, todo tiene, aunque nosotros hagamos conglomerados, aunque hagamos formas de selección bastante específicas, siempre al final tiene que haber un componente aleatorio, ¿sí?
ya sea porque es como el número en el que iniciamos a hacer las entrevistas, porque yo seleccioné el número del 1 al 10, pero tiene que haber algo, ¿no? Y en general, por ejemplo, los encuestadores casi siempre andan con bueno, en mis tiempos, hoy ya todo es contable, entonces probablemente ya esto ya venía incorporado, pero en mis tiempos los encuestadores andaban con una tabla de números aleatorios para saber a qué casa ir, ¿no? Entonces tenían que dejar marcado ahí, ¿no? Entonces, un poco, lo estamos diciendo ya un poquito más con fórmulas, los que habíamos visto, es que nosotros vamos a decir distribución de probabilidad, es decir, cómo se distribuye toda la probabilidad. Es decir, que las distribuciones siempre suben 1, ¿sí? Ya dijimos de que esa distribución se asemeja a la frecuencia relativa y que ese modelo bien puede ser una gráfica, bien puede ser una tabla, un poquito como la que nosotros vimos ahorita de los dados, ¿no? Donde teníamos detallado cada uno de los valores y su probabilidad, y se tiene que establecer que se mantenga esta condición, ¿no? Que la probabilidad de cualquier valor de X sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 1, y que la suma de todas las probabilidades es igual a 1. En el caso que nosotros estamos con variables, eso es para las variables discretas, donde yo puedo sumar exactamente cada uno de los valores. Para las variables continuas, en lugar del sumatorio, estaríamos hablando de una integral. No se asusten si en algunos libros de estadística ustedes de repente vean integrales, porque piensen en la integral como una sumatoria para variables continuas. Pero bueno, con que quede claro esto está bien. Entonces, vamos a tirar una moneda al aire 3 veces, ¿no? Entonces, eso es un experimento aleatorio. Y yo puedo definir una variable aleatoria específica. Y en este caso es el número de águilas, ¿no? A ver, ayúdenme, dado que justo son 6 ustedes, son, acá voy a ir preguntando, ¿cuál es la probabilidad, si ustedes ven bien la pantalla, cuál es la probabilidad de que yo obtenga 0 águilas? Ana Luisa. Lo puedes escribir en el chat, Ana Luisa, o lo puedes decir, como se te sea más fácil. Es que no entendí muy bien, tengo que sumarlos, ¿no? Tienes que fijarte en las combinaciones que nos da cada cajita de haber tirado la moneda. Entonces, por ejemplo, la primera moneda nos da 3 águilas, ¿no? La segunda nos da 2 águilas y un sol. La tercera nos da 2 águilas y un sol, y así. Entonces, estamos viendo, ok, primero, ¿cuál es la probabilidad de que no nos salga ningún águila? O sea, hagan de cuenta que todas esas combinaciones son todas las monedas que se lanzaron. Esto es todo lo posible que puede ocurrir. Aquí está listado todos los resultados posibles. La primera letra es la primera moneda, la segunda moneda y la tercera moneda. Entonces, si yo tiro una moneda 3 veces, yo puedo obtener todos estos resultados. Ahorita no hemos tirado, esto lo sabemos desde antes de tirar la moneda, ¿no? Porque son todos los resultados posibles. Entonces, ¿cuál será la probabilidad? Si las monedas están bien, si no hay ningún sesgo en mi moneda y exactamente son al azar, ¿cuál es la probabilidad que al tirar una moneda 3 veces yo obtenga 0 águilas? ¿De un octavo? Un octavo, así es. Vamos a ir rellenando acá, entonces, con mi letra tan bonita, acá un octavo, ¿no? Arturo, ¿cuál sería la probabilidad de obtener un águila? Sería 6 octavos. Un águila, exactamente un águila.
No 2 ni 3, un águila. A ver, es que se tiene que... Es que no entiendo eso que está ahí en del 1/8 en todas. O sea, eso como que me distrae un poco. Pero sería, pues... Bueno, según yo serían 6/8, ¿no? Pero no sé cuánto sería. No, porque dije un águila, no 2 ni 3, un águila. Entonces, de todos los resultados posibles, yo podría tener el caso en que me dé un águila en la primera moneda y en el resto soles. Puede ser que la segunda moneda es la que me salga águila o la tercera moneda. Y entonces, como bien dice Regina en el chat, el resultado serían 3/8. ¿Por qué todos tienen un octavo? Porque estos resultados, al provenir de un experimento aleatorio, ¿no? Nosotros decimos que tienen como igualdad de probabilidades de que sucedan todos, ¿no? Es el juego justo, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad entonces? A ver, Arturo, a ver si esto quedó claro. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 águilas? Ahí sí ya serían 6/8, ¿no? Creo. O... Sí, ¿no? Porque pues ya se hace... Si en el 0 está 1/8 y en el 1 están 3/8, pues ya se haría como que otra vez un experimento y serían 6/8, ¿no? O serían 2/8. No, mira la información. ¿En cuáles de estos resultados tú tienes 2 águilas? Puede ser que me dé esta combinación de resultados, puede ser que me dé o esta combinación de resultados o esta combinación de resultados. Puede ser, exactamente, son igual 3/8. ¿Y cuál será la probabilidad de obtener 3 águilas? Ivette. 1/8, exactamente, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, los valores de X van entre 0 y 3. ¿Por qué? Porque yo no puedo obtener más de 3 porque solo tiré 3 monedas, ¿no? Entonces, no me pueden salir 4 águilas, ¿no? Porque solo tiré 3 monedas. Y puede ser que nunca me salga ninguna. Entonces, va de 0 a 3. Y entonces, esto que nosotros hicimos lo podemos escribir en una tabla y esta puede ser una representación de nuestras probabilidades, donde ponemos 1/8, 3/8, 3/8 y 1/8. Lo podemos escribir en forma de tabla. Aquí, digamos, vamos expresando cada uno. Y también nosotros podríamos hacer nuestro histograma o nuestro espectro de la probabilidad de X y los valores de X. Entonces nosotros sabemos que pueden ir 0, 1, 2, 3. Y podríamos ir estableciendo los valores de 1/8, ¿no? Aquí 1/8 y aquí 3/8. Pues no se preocupen porque sí lo tengo hecho más bonito, ¿no? Entonces, todos estos son diferentes maneras de establecer nuestra probabilidad. Después ya vamos a poder escribir también este mismo ejercicio en términos de una función específica. Ahorita no es que ya la vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? Hay una función matemática para este tipo de variables aleatorias, ¿no? Entonces, esto es un modelo de probabilidad. Nosotros vemos todos los resultados posibles, podemos asignarle valores, podemos establecer la variable aleatoria. La variable aleatoria y entonces establecer cada uno de los valores de esa variable aleatoria y obtener sus resultados. Entonces, si ustedes ven, acá lo que nosotros tenemos son valores de X y las probabilidades y tenemos gráficos. Al nosotros ver estas distribuciones, no es, o sea, no podemos no pensar en todo lo que ya vimos nosotros de estadística descriptiva, ¿no? Si tenemos estos gráficos, pues, ¿qué vamos a describir de estos gráficos? Pues lo mismito que nosotros podíamos establecer de los valores descriptivos cuando nosotros teníamos un gráfico, que en este caso es la forma, es simétrico o no, si hay outliers o valores atípicos, y el centro y distribución.
media y desviación estándar, ¿sí? Vamos a poder calcular la mu. Cuando nosotros hablamos de probabilidad, como la probabilidad, ¿se acuerdan esta primera lámina que les puse? Que la frecuencia relativa se aproximaba a la probabilidad y decía, demuestra hacia la población. Entonces nosotros vamos a establecer la media o esperanza matemática, que va a ser mu, lo voy a escribir ya con letras griegas, y una desviación estándar de la población que se llama sigma. Entonces, cuando nosotros ahorita que ya entramos al mundo de la probabilidad, ya vamos a empezar a utilizar nuestras letras griegas porque ya no estamos haciendo cosas con muestras, sino que estamos hablando de los valores posibles que tiene X y las probabilidades que tiene, ¿sí? Voy a lanzar de nuevo mi votación para saber si quedó claro cómo representamos las probabilidades y cómo interpretaríamos las distribuciones en términos gráficos y, bueno, en general, estas pequeñas 3 diapositivas que hemos visto. ¿Quién falta de votar? Falta uno. Ya. Listo. Quedamos invictos. Bien. Entonces, cuando nosotros calculamos la media, esa media mu, porque estoy hablando de la población, también se le llama valor esperado o esperanza matemática, ¿sí? Y en términos de variables discretas, es como que nosotros sumáramos cada uno de los valores de X por su probabilidad. Y la varianza va a venir porque nosotros hagamos la desviación de cada uno de los valores de X, es decir, cuánto se aleja del centro o la media, lo elevamos al cuadrado y esa desviación al cuadrado la multiplicamos por su probabilidad. Y nuevamente, como nosotros ya sabemos, si nosotros le sacamos la raíz a la desviación estándar, tenemos sigma, ¿sí? Entonces, ay, alguien se salió. Ahí está la fórmula de las... Vamos a obtener esto, ¿no? Espérenme. Lo que vamos a hacer es que me lo voy a llevar, esta tablita tan bonita, me la voy a llevar a nuestro Google. Sí. Creo que estoy compartiendo cosas que son... No. Ahí lo puse en el chat. Ah, gracias. Para que se metan chicos también, chicos y chicas. Este es nuestro pequeño pizarrón que tenemos acá.
Vamos a hacer una nueva hoja. La voy a llevar aquí al final. Y le voy a poner de nombre probabilidad. Ahí está. Entonces dijimos que para la media nosotros teníamos que multiplicar el valor de X por su probabilidad. Y todo eso lo sumamos. Creo que esto no lo está sumando bien. Lo ve como fecha. Ah, ajá, lo está bien. Ujú. Ahí está. No. O sea, ¿se suma un octavo más 0? ¿No es multiplicación? No es multiplicación, pero acá lo está viendo como fecha. Multiplicas cada valor de la variable aleatoria por su probabilidad y luego se suman todas esas multiplicaciones. Ah, Vale, gracias. ahí está. Ajá, 0.25, Y entonces, 0. hoy sí. Ah. Más quisquilloso que el Excel. Entonces 0 por 0.13 nos da 0, ¿no? Y así yo puedo ir haciendo la multiplicación de cada valor de X por su probabilidad. Y si yo sumo esto, entonces voy a obtener la media o esperanza matemática. Ahí está. Y es 1.5. Y si nosotros nos fijamos en nuestro grafiquito que teníamos, voy a hacer esto un poco más grande, pues justo está ahí, el 1.5 está en el centro, ¿no? Entonces la media está justo en el centro de la distribución. Entonces, hoy que ya tenemos la media, podemos calcular cuánto yo me alejo de mu. Le voy a poner aquí mejor mu para que no se me confundan, que esta m es mu, al cuadrado y lo multiplico por su probabilidad. Entonces, si quieren, vamos a hacer una que sea de los cuadrados de las distancias y luego de la multiplicación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá cuánto se aleja 0 de 1.5. Entonces, voy a hacer 1.5, ¿cuánto se aleja X? El valor de X menos la media. Y eso me da un valor negativo, que es menos 1.5. Pero yo esto lo voy a elevar al cuadrado. Lo estoy elevando al cuadrado. Pongo ahí este símbolo que es como un gorrito. Y lo elevo al cuadrado. Y entonces, cualquier valor negativo se vuelve positivo, ¿no? Y puedo hacer esto para todos los valores. Ah, pero perdón, que acá lo tengo que fijar. Uh-huh. Eso se llama fijar una celda, muchachos. Sí, con el signo de dólar se lo ponen, por si no sabían. Acá, para que no se mueva cuando nosotros copiamos. Y entonces, cuando yo ya tengo estas distancias al cuadrado, las multiplico por su probabilidad. Y si yo sumo esto, voy a obtener la varianza. Que es 0.75. ¿Sí? Entonces, esto sería mu. Esto sería sigma cuadrado. Y sigma, es decir, la desviación estándar, sería la raíz de la varianza. Ahí está.
que ahí pueden ver también los resultados. Y entonces, ¿sí? Sí, sí, Pero yo tengo una duda. Todos esos valores, ¿qué significan en la gráfica? ¿Cómo? Ajá, o sea, en la gráfica que nos había puesto, como de los El rectángulos, histograma. el histograma, esos valores que acaba de sacar en el Excel, ¿se pueden visibilizar en ese histograma? O sea, ¿nos dicen algo en el histograma? ¿Qué te da la media? Bueno, la media sí, pero por decir la varianza, ¿Qué te da la varianza? mm, Como, así como cuando, ¿qué es lo que te está dando la varianza? ¿Qué tipo de medida es? pues no sé. ¿Qué tipo de medida es? ¿Qué tipo de medida es la media? No sé cómo que qué tipo de medida. Cuando las aprendimos, cuando las repasamos, dijimos, vamos a hacer un repaso y vamos a hacer las medidas de tendencia central, dijimos. Entonces dijimos que así como teníamos esas 4 cosas, nosotros podíamos tener medidas numéricas, 4 cosas que nosotros describimos sobre un gráfico, tenemos medidas para cada una de estas cosas. Entonces, una de esos que dijimos, bueno, tenemos las medidas de tendencia central, que nos dicen dónde está el centro, ¿no? De la distribución, entonces eso es lo que nos está dando la media. Y la desviación estándar nos da el promedio de la distancia de cuánto se alejan los datos con respecto a ese valor central. Es una medida de dispersión. Entonces, si nosotros tenemos varianzas y sigmas muy grandes, estamos hablando de distribuciones que están muy dispersas. Si vamos a tener valores menores, van a ser menos dispersas. ¿Sí? Ok, sí. Uh-huh. Sí, gracias. Entonces, acá, si ustedes se imaginan, el punto 75 andaría por acá, de la varianza, ¿no? Punto allí. Se imaginan cuánto en promedio. Y esta lógica de todo lo que vimos, de los valores Z, de cuántas desviaciones estándar, todo eso tiene que ver con esos elementos, ¿no? Entonces, la media la conocemos como el valor esperado, porque nosotros, ustedes van a encontrar también que la probabilidad, como ya habíamos dicho, es la frecuencia relativa de un suceso a largo plazo, es decir, cuando hacemos n veces las repeticiones. Si repetimos el experimento aleatorio, muchas veces el histograma de la frecuencia relativa de los resultados debería de parecerse mucho al histograma de probabilidad de la variable aleatoria, ¿no? Y bueno, para que si ustedes si no vieron esto en estadística 1, pues recuerden que tenemos al menos 3 enfoques de la probabilidad. Vamos a tener el enfoque clásico, que es este que también se le llama a priori, ¿sí? Que es la probabilidad que está basada en que el juego es justo y que todos los resultados elementales tienen la misma probabilidad, ¿no? Que es esto que nosotros decíamos, nosotros esto que estamos haciendo acá, sobre la moneda, lo sabemos sin tirar las 3 monedas, ¿no? Y frecuentista es el hecho que nosotros, y que es el que más utilizamos en ciencias sociales, es cuando nosotros repetimos un experimento muchas veces, la probabilidad de un resultado es la proporción de ocasiones en las que aparece en el largo plazo, que es un poco la lógica de cuando tiramos una moneda 1.000.000 de veces, ¿no? Y que nos vamos acercando a su probabilidad, ¿no? Pero estos también se llaman a posteriori porque yo puedo calcular estas probabilidades cuando ya realicé los experimentos, ¿no? Entonces son 2 tipos de probabilidad. Y hay otra que no la vamos a ver, que se llama bayesiana o personal, donde hay cierta información que se incluye en calcular las probabilidades, ¿no? Sí, vamos a ver un poquito el teorema de Bayes, pero seguramente ustedes van a... entonces ustedes se fijan, aquí ha sido un repaso bien mínimo, pero en la guía
sí vienen cosas que ustedes tienen que estudiar por su lado, que son como cosas, repaso de teoría de conjunto, básicamente, y de probabilidad. Entonces, casi todos esto de esta guía 4 son cosas que vienen en los libros. Entonces, si ustedes ubican los ejercicios del libro, probablemente van a tener más chance de poderlos responder. Y nos pueden preguntar, pero, digamos, no hemos visto esas pequeñas cosas acá, sino que ustedes los tienen que resolver, ¿no? Acuérdense que no les he dejado tantas cápsulas y que en teoría, pues esta clase ustedes tendrían que también por su lado trabajar las otras 2 horas que no nos vemos por Zoom, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer este pequeño repaso de probabilidad porque nosotros ya vamos a empezar a ver ahorita distribuciones de probabilidad específicas. Ahorita lo que vimos es que nosotros teníamos nuestra distribución, dijimos acá, aquí está. Nosotros dijimos que la distribución se podía ver, como una gráfica, una tabla o una fórmula. Y esto implica que es una fórmula matemática. ¿Y de qué va a depender esta fórmula matemática? Va a depender de algunas características de la distribución. Nosotros nos vamos a concentrar en las distribuciones que vamos a utilizar. En este caso, la binomial y la normal, ¿sí? Porque son las fundamentales que nosotros tenemos para la inferencia, ¿sí? Entonces, hay un montón de otras distribuciones que yo les voy a dejar por ahí, pero no, por el momento, pues no son tan necesarias, ¿no? Entonces, pero sí existen, ¿no? Y entonces vamos a trabajar con ellas. Pero vamos a concentrarnos en la binomial y la normal. Pero antes de ver la binomial, tenemos que revisar un tipo de experimento que se llama Bernoulli, ¿sí? Entonces, antes de empezar con estas, voy a lanzar de nuevo mi votación para ver si, bueno, y si ya te quedó más claro, Ana Luisa, y a todos los demás, si entendieron esta parte de que tenemos distribuciones, que hay valores, que hay probabilidades, pero que también tenemos la media, la desviación estándar y esta versión gráfica. Y se salió uno. Pero también se salió el otro, ¿cómo se llama el otro chico? Héctor. Héctor. Héctor también se cayó. Maestra, la pregunta es si entendimos como las diferencias que hay entre las variaciones y las operaciones ya más establecidas como la media y eso. O si no, creo que no entendí bien qué era lo que nos tenía que O sea, quedar claro. esto último que estábamos revisando sobre la media y la desviación estándar para una distribución de probabilidad. Ah, ok. Bueno, entonces sí, un poco más claro. Gracias. Está bien. Ustedes también pueden ir a revisar un poquito de lo que significa la
probabilidad bayesiana. Es una probabilidad que tiene que ver mucho con la información, ¿no? Está el teorema de Bayes, que utilizamos muchísimo, que bueno, que hoy no lo veremos, pero sí está dentro de los temas a revisar en los capítulos 4 y 5 que les dejé de leer de Mendenhall, para que esto es como un repaso de la probabilidad. Luego nos vamos a quedar con la inferencia, ¿no? La idea es que veamos un poquito de inferencia para cerrar el curso, ¿no? Porque una de las cosas fundamentales de la estadística 2, y bueno, que este análisis cuantitativo es lo que le precede, le sucede mejor a la estadística 1, es que dejemos la parte descriptiva y podamos pasar de describir simplemente los resultados de investigación a decir, bueno, hoy yo ya tengo información para hablar de la población. Y para eso vamos a tener que hacer una conexión entre nuestra información, nuestros datos recogidos por una muestra, con un modelo de probabilidad, ¿sí? Y eso solo puede ser si hay un elemento aleatorio, ¿sí? Y algunas reglas, y eso también nos va a permitir utilizar teoremas matemáticos, estadísticos, que nos permiten hacer esa inferencia, ¿sí? Vamos a revisar el teorema del límite central, por ejemplo, que solo es posible utilizarlo si hacemos ese tipo de distribuciones, de asunciones acerca de la cuestión aleatoria. Entonces tenemos que nos vamos a concentrar, dijimos, en la binomial y en la normal. La binomial para resultados discretos. Les voy a contar ahorita también rápidamente de la Poisson, que también es otra bastante famosa, distribución famosa, y la Bernal, la normal, perdón. Y entonces, cuando nosotros vamos a tener como distintas distribuciones de acuerdo a la variable que estamos estudiando. Entonces, si tenemos variables discretas, hay cierto tipo de distribuciones. Si tenemos dentro de esas discretas variables que tienen cierto tipo en ciertos experimentos, van a tener distintas formas. Ustedes se dan de cuenta, a mí siempre me gusta la analogía de decir, bueno, estas distribuciones son como las tallas de ropa. Tenemos que encontrarle la ropa que le quede a la variable aleatoria que yo estoy estudiando, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante saber cuál es el tipo de distribución que acompaña a la variable que estamos estudiando? Es que nosotros vamos a comprender que estas fórmulas, como nosotros vamos a describir las distribuciones, vienen acompañadas de unos parámetros. Estos parámetros nos van a dar información importantísima acerca de cómo se comporta nuestra distribución. Tanto que muchas de las medidas como la media y la desviación estándar pueden estar en términos de estos parámetros. Y esto es importante porque después, cuando nosotros llegamos a inferencia, es un poquito lo contrario de lo que estamos haciendo ahorita. Nosotros ahorita vamos a hacer un par de ejercicios donde tenemos los parámetros y obtenemos probabilidades. Pero cuando nosotros hacemos inferencia, vamos a querer llegar a esos parámetros. Entonces, por eso tenemos que comprender cómo funcionan estas distribuciones de probabilidad y depende de lo que queremos estudiar, la distribución de probabilidad que podemos utilizar. Entonces, el primer experimento o distribución se llama de Bernoulli y este es el modelo más sencillo. Ahorita estamos en términos de distribución discreta. En un experimento de Bernoulli solo son posibles dos resultados, éxito o fracaso. Podemos definir una variable aleatoria discreta, X. Como yo necesito que mi variable X tenga un valor numérico, yo voy a codificar como 0 el éxito y como 1 como 0 el fracaso y como 1 el éxito. Es decir, este concepto dicotómico de éxito y fracaso lo traslado a maneras numéricas, donde eso es un 1 y esto es un 0, ¿no? Y entonces este señor Bernoulli dijo, bueno, entonces si usted tiene un tipo de experimento donde cuando usted lo realiza solo de manera aleatoria, usted solo puede obtener éxitos o fracasos, entonces eso es un experimento que se llama del tipo Bernoulli. Y entonces usted puede utilizar esta fórmula de acá.
que parece un poco inútil, porque uno dice, porque ya sabía, ¿no? Como tirar una moneda, ¿no? Es un experimento Bernoulli, que nos dicen, bueno, si yo tiro una moneda, yo sé por mi probabilidad clásica, ¿no? Antes de tirar yo mi moneda, yo sé que tengo 50 y 50 chances de obtener cualquiera, ya sea águila o sol, ¿no? Entonces, él dice, bueno, la probabilidad P es la probabilidad de éxito que nosotros ya conocemos o que se sabe por lo clásico, esto es conocido, y entonces, bueno, la probabilidad de que me salga águila es de 0.5. ¿Sí? Y entonces la probabilidad que no me salga águila es 1p. Entonces la probabilidad que me salga sol es 0.5. Si ustedes ven en este tipo de experimentos, son del tipo complementario, porque la probabilidad o sea, si a mí no me sale águila, me sale sol. Entonces, esos son eventos, bueno, y que ustedes van a revisar mucho más a detalle con las lecturas del capítulo 4 y 5. Esos que decimos de probabilidad complementaria es que son además eventos mutuamente excluyentes. Es decir, si a mí me sale águila, pues ya no me salió sol, ¿no? O me sale uno o me sale el otro. Entonces, eso es cuando nosotros decimos que son experimentos mutuamente excluyentes. De tal cuenta que eso se llama 1 menos P y, como veremos próximamente, eso también se llama Q. ¿Sí? A mí siempre me gusta esta analogía en que ustedes se imaginan la P viéndose al espejo, es una Q. Ahí está, P y Q. Entonces, si yo ya sé eso, ¿no? Podría utilizar esta fórmula, que está bien fea, ¿no? Pero bueno, nos la vamos a llevar a nuestro Excel. Ahí está. Entonces yo tengo que P, yo sé, voy a hacer el experimento de tirar una moneda. P, voy a hacer un poquito más grande esto. P es igual a 0.5. Le voy a poner un medio porque no sé si este tiene a 0.5. Y entonces, 1 menos P es 1 menos esto, 0.5, ¿no? Que también dijimos que se puede llamar Q. Entonces, yo puedo decir, bueno, la probabilidad, entonces yo he definido y voy a decir, bueno, sea X una variable aleatoria que se distribuye, eso de ahí, distribuye como una Bernoulli con probabilidad de P de 0.5. Ahí está. Perdón, esto era puntito. Eso estoy diciendo yo acá, ¿no? Y entonces, como yo estoy diciendo, bueno, si X es, en este caso, X es obtener águila. ¿Sí? Tomo valor de 1 cuando obtengo águila y valor de 0 cuando no obtengo águila, es decir, obtuve sol. Entonces yo podría utilizar esta fórmula y decir, bueno, entonces la probabilidad de que X sea igual a 1 va a ser igual a 0.5 elevado a la 1, perdón, 0.5, elevado a la 1 por 1 menos P, 0.5 elevado
elevado a la 0. Y eso me da 0.5. Me decís, pero profe, ya sabía eso desde antes. Lo importante de Bernoulli es lo que viene después, que cuando nosotros repetimos muchas veces un experimento del tipo Bernoulli, tenemos un experimento binomial. Exacto. Entonces, igual nosotros, si ustedes además se fijan, entonces acá X solo puede obtener valores de 1 y 0. Entonces, 1 menos X es 0, ¿no? Cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces nos vuelve a quedar P, ¿no? Porque X a la 1 pues es P. Entonces, eso es importante. Pero también es importante esta parte de acá, que acá está como desglosado, pero no es material de examen, no se asusten. Miren, también a veces la esperanza matemática la hacemos así, E entre paréntesis o corchete de X, que es la esperanza matemática, eso es igual a mu. Y si nosotros sumamos, ¿qué dijimos en esta versión anterior? Que nosotros teníamos que sumar todos los valores de X por su probabilidad para obtener la esperanza matemática, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos los valores, si yo hago el de 0, pues además. Esto es 0.5, 1. Entonces, para yo obtener la media, tendría que multiplicar 1 por este valor, es decir, que yo voy 1 por 0.5, 0 por 0.5, ahí. Y lo sumo, y eso, ¿qué me da? Me da 0.5. Es decir, esta profesora, ¿qué está haciendo? ¿Por qué nos está haciendo hacer todas estas cosas así? Entonces, mu es 0.5. Y entonces, lo que nosotros podemos decir que mu es igual a P. ¿Sí? Y entonces, vamos a ir aprendiendo que muchos de estos parámetros tienen, o sea, acá el parámetro fundamental de la Bernoulli es esta P. ¿Sí? Q me pueden decir que también es importante, pero Q la podemos escribir en función de P como 1 menos P. Entonces, de cada función vamos a ir diciendo cuáles son los parámetros fundamentales y que definen cómo se comporta nuestra variable aleatoria y, por tanto, cómo se pueden establecer nuestros valores de mu. Si hacemos lo mismo para la varianza, nos vamos a dar cuenta que la varianza es igual a P por Q. O sea que en este caso sería 0.5. Y si ustedes ven, ya me ahorré la fatiga de hacer eso de las distancias y todo eso. Porque yo ya sé cuáles son los valores de P y cuáles son los valores de Q. Ya hice el 0.25. Ya no tuve que hacer esta tablita de acá de hacer las distancias elevadas al cuadrado y multiplicarlas por P. Porque yo ya sé, por definición, que la varianza de una variable aleatoria que se distribuye como una Bernoulli es igual a P por Q o P por 1 menos P, ¿sí? Y entonces, esto es importante para que ustedes vayan conociendo las distribuciones y cuál es la lógica que tenemos. Entonces, voy a lanzar mi votación para saber si les quedó claro lo del experimento Bernoulli y sus parámetros fundamentales. ¿Puso votaciones? Ah, Es que ya no están. a ver. Ahí está. Profesora, ¿puede repetir rápido, por favor, lo que significa Q? Q es la probabilidad de fracaso, que es decir que es el complemento de P. Complemento es esta cualidad que tienen las probabilidades cuando estamos hablando de eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué son eventos mutuamente excluyentes? Son eventos que cuando uno sucede, el otro ya no puede suceder. En este caso, cuando yo tiro una moneda,
Si me sale águila, ya no me puede salir sol. Es decir, que no pueden suceder al mismo tiempo, ¿no? Por definición. Y entonces estos eventos son mutuamente excluyentes y son complementarios. Y al ser los únicos dos valores posibles, pues me suman 1, ¿no? Entonces, la probabilidad de que suceda 1 es el complemento de que suceda el otro, ¿sí? Es decir, el complemento es cuánto a mí me hace falta llegar para la unidad, en el caso de las probabilidades. No sé si hoy quedó un poco más claro. Sara. Sí, gracias. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a ver un poquito de la binomial, ¿sí? Entonces, como que esto de Bernoulli es como demasiado cálculo para algo tan simple, ¿no? Como que ustedes me dicen, pero si yo ya sabía que me daba 0.5. Bueno, entonces, sí, perdón, este se movió. Si un experimento Bernoulli yo lo realizo n veces, la probabilidad P de éxitos en un ensayo dado, la probabilidad K de éxitos en n ensayos, se puede escribir de esta forma muy fea que ustedes ven aquí. ¿Sí? La distribución binomial lo que nos dice es un poquito, y vamos a volver ahorita a nuestro ejercicio de tirar la moneda 3 veces, ¿sí? Si ustedes ven acá, nosotros tenemos, aquí ya lo escribimos en términos de Q porque es más fácil, pero esto de acá se parece muchísimo a la Bernoulli, ¿sí? Cuando yo tiro una moneda, o cuando yo ya no la tiro solo una vez, sino que la tiro n veces, ¿sí? El número máximo de éxitos que yo puedo tener es n, ¿sí? Como en nuestro caso, cuando dijimos tiro una moneda 3 veces. El número máximo que nosotros podíamos obtener de éxitos, es decir, que me saliera águila, eran 3, era 3, ¿no? ¿Por qué? Porque solo lo tiré 3 veces. O sea, entonces no puedo obtener 4 águilas si yo solo la tiré 3 veces, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una cantidad de éxitos que yo puedo establecer, que yo quiero saber, ¿no? Que es K. K es el número de éxitos que yo quiero considerar para establecer mi probabilidad. Y entonces, como son eventos que si uno no sucede, no sucede el otro, si yo tengo K éxitos, yo voy a tener N menos K fracasos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando a mí no me salga águila, me va a salir sol, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, es un poquito la lógica de la misma fórmula de la Bernoulli que teníamos. P se elevaba a la 1 cuando nosotros teníamos el éxito y Q se elevaba a la 0 cuando teníamos, P se elevaba a la 1 y Q a la 0 cuando teníamos el éxito. Y cuando teníamos el fracaso era lo contrario. Entonces, de tal manera que en la Bernoulli siempre los exponentes nos sumaban 1 y acá los exponentes siempre nos suman n, ¿sí? ¿Por qué? Porque las veces que a mí no me sale el éxito, pues me va a salir el fracaso. Y viene acompañada de una fórmula acá que se llama combinatorio, que ustedes tendrían que haber pasado toda su estadística 1 haciendo 10.000 ejercicios de combinatorio, pero no sé si fue así. Probablemente no, porque no nos dio tiempo. El semestre pasado también fue un semestre especial. Entonces, este combinatorio, ¿de dónde viene? Y entonces aquí me voy a ir de nuevo a mi bonito ejercicio, a mi bonito ejemplo de las monedas, donde tenía yo, y se acuerdan, no sé si ustedes oyeron que yo dije muchas veces, estas son las combinaciones posibles de resultados. ¿Sí? Ahí están. Estas son todas las combinaciones posibles de resultados. ¿Cuántas combinaciones posibles de resultados tengo? Son 8. ¿Sí? Estas son 8. De ahí viene que la fórmula de la binomial tenga un espacio de combinatorio.
Y si ustedes se fijan, entonces, en cada una de estas filas acá, cuando yo tiro una moneda, tengo resultados independientes, porque ¿qué son eventos independientes? Esto también ustedes lo van a revisar con mucho más detalle cuando lean muy bien el capítulo 4 y el capítulo 5. Eventos independientes son aquellos eventos que cuando uno sucede, no cambia la probabilidad del otro. Cuando yo tiro una moneda, una sola moneda, la probabilidad de obtener águila o sol en la segunda moneda no cambia, de 0.5, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo eventos independientes, es decir, que cuando sucede uno no cambia la probabilidad del otro, puedo hacer una multiplicación de probabilidades. Entonces, ustedes se imaginan acá, ¿cuál es la probabilidad de obtener águila en un solo elemento? 0.5. Y acá 0.5, y acá 0.5, y acá 0.5, ¿sí? De tal manera que acá lo que tenemos nosotros es 0.5 Por 0.5. elevado a la 3. ¿Verdad? Acá yo tendría 0.5 por 0.5 elevado, o sea que tendría yo acá P a la 3, ¿no? ¿Sí? Acá yo tendría 0.5 por 0.5 elevado a la 2 porque tengo 2 éxitos y aquí tengo un fracaso. De tal cuenta que esto de acá, este ejemplo que nosotros vimos, que yo les dije, esto es un tipo de distribución específica. Esta variable aleatoria tiene un comportamiento que nosotros podríamos describir a través de una distribución binomial, ¿sí? Entonces, veamos. Me voy a ir de nuevo a la fórmula horrible, que yo sé que está fea, ¿no? Acá, esta fórmula de acá. Ya la maté y me la llevo para acá. Ahí está, de feo, ¿no? El combinatorio. Entonces, en este caso, nosotros podríamos decir que este combinatorio es, acá, en este caso, cómo se combinan los éxitos con respecto al fracaso, con respecto al número de éxitos. Entonces, si nosotros tenemos esto de acá, podríamos calcular, por ejemplo, y ver si con la fórmula nos sale lo mismo que lo que hicimos a mano. Pensemos en x igual a 0, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que hacer primero la primera parte, que es el combinatorio, que va a ser igual, ¿cómo se escribe aquí combinatorio? El combinatorio de cómo se combina n entre k. En este caso, nosotros tenemos n ensayos, sería igual a 3. Entonces, mi consejo, espérense, antes de empezar a escribir cualquier cosa, es que siempre nosotros escribimos acá, sea x una variable aleatoria que se distribuye como una binomial. Si ustedes checan los parámetros de la binomial, va a ser P, pero hoy tenemos un nuevo parámetro que es fundamental en la binomial, porque ¿qué distingue a la binomial con respecto a la Bernoulli? Que ya no hice el experimento solo una vez, sino que hice el experimento n veces. Entonces, los parámetros fundamentales de la binomial van a ser P, y por tanto vamos a poder obtener Q y N. En este caso, P sigue siendo igual a 0.5, que es la probabilidad de éxito en un experimento individual. N es el número de veces que nosotros lo tiramos. K es un número dado de éxitos que yo voy a pedir la probabilidad. Y Q
que es igual a 1 menos P, va a ser de 0.5. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular P igual a X por 0, veamos con esta fórmula. De todas maneras, ya en la próxima clase les voy a dar un Excel muy bonito donde ustedes, y vamos a aprender a usar la calculadora, calculadoras en línea, para hacer esto. Entonces vamos a sacar primero la parte del combinatorio. El combinatorio nos dice cómo se combinarían 0 objetos a partir de 3 ensayos. Entonces tenemos 3, 0. Eso es igual a 1. Y acá, entonces, nosotros diríamos, P es igual a 0.5. En este caso, nuestra K, cuando yo digo X igual a 0, la K es igual a 0. Entonces, yo estoy diciendo, si ustedes quieren, para que ya les quede con la fórmula, también lo voy a hacer mejor con la fórmula. Voy a hacer combinat. Ahí está. Y hoy veo esta parte de P. P es 0.5, que es este que está acá, y lo tengo que elevar a cierto número, ¿sí? En este caso es el número de éxitos. Me sigue gustando más Excel, muchachos. Y el número de fracasos lo tengo que elevar entonces a 3 menos 0. a el número de ensayos menos el número de éxitos. Que aquí le puse. Entonces esto yo ya lo puedo multiplicar. No, esto sería... Ahí está. ¿Sí? Entonces sería, si ustedes ven, la probabilidad de que X valga 0 sería una multiplicación de estos 3 espacios, que es 0.125. Y nosotros a mano, ¿a qué conclusión habíamos llegado? Que esto era 1/8, que es 0.125. Entonces, o sea, pero todo esto implicó que nosotros tuviéramos que sacar todos los resultados posibles, o sea, hacer todas esas combinaciones, ese arbolito, decir cuántas águilas nos daban, cuántos soles, y estar ahí haciendo todas las 8 combinaciones, y viendo entonces cuántas de esas tenía exactamente 0 águilas, y eso nos daba 0.125. En este caso, pues podemos utilizar justo esta fórmula que está acá, ¿sí? Que tiene un espacio de, esto es esta primera parte, que es el combinatorio. Esto es el éxito, cuántos éxitos voy a tener y cuántos fracasos voy a tener, ¿sí? Son como esas tres elementos que están en nuestra fórmula, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá, cuando nosotros teníamos esta parte de acá, nosotros podemos tener varios combinatorios donde tenemos, por ejemplo, si nosotros sacamos la probabilidad de X igual a 1, teníamos tres resultados posibles donde nos daba eso, ¿no? Un águila. Exactamente. Entonces acá tendríamos que multiplicar por las veces que eso nos sale. Entonces esto es un poquito para que ustedes entiendan la fórmula. No es que la vayamos a usar. Nosotros vamos a utilizar las calculadoras, vamos a utilizar también en R, vamos a utilizar las fórmulas de R, las fórmulas de Excel y las formas de calculadoras que hay en línea, en lugar de meter así como todo tan a mano. Pero sí es importante que ustedes tengan como la lógica de que sepan de dónde sale, ¿no? Cada uno de estos parámetros y por qué son tan importantes.
Bien, entonces, así como nosotros decíamos que la media de una distribución Bernoulli era P, cuando nosotros tenemos la distribución binomial, entonces vamos a tener esto de acá. Si ustedes se fijan, entonces, en este caso, la media va a ser igual a n por p, ¿sí? Chequen este ejercicio que nosotros hicimos de las 3 monedas. Nosotros hicimos cuántas veces el experimento Bernoulli para que fuera una distribución binomial. 3 veces, tenemos 3 ensayos. ¿Cuál era la probabilidad de éxito en cada uno de los ensayos individuales? 0.5. La media es de 1.5. Entonces, ya la hice. Sigue a estar haciendo el cuadro, sigue a estar haciendo las multiplicaciones, nada. Porque yo sé que es una variable que tiene estas características específicas. Yo sé que la media es igual a n por p, ¿sí? Entonces, los parámetros de las distribuciones son importantes porque me van a decir también cómo se comporta. NP por Q es la varianza y la raíz de NP por Q es la desviación estándar. Y si ustedes pues no me creen, pues veamos acá. Teníamos que la varianza era 0.75, vamos a ver, nu es igual a n por p, entonces nosotros hicimos 3 veces el experimento y cada una de las distribuciones, cada una de la probabilidad de éxito en los individuales era 0.5. La varianza va a ser NP por Q, entonces es igual a 3 por 0.25 por 0.5. Eso es igual a 0.75. Y sigma, entonces, va a ser igual a la raíz de esto de acá. Y por tanto, 0.86, que fue lo mismo que nos dio acá. ¿Sí? Entonces, si ven, es equivalente, ¿no? Y por eso es bien importante. Quiero ver qué hora es, si me alcanza para decir lo último. Una de las cosas también fundamentales de el valor de P en una distribución binomial es que, así como ya tenemos centro, dispersión, en este caso, cuando nosotros estamos hablando de una distribución de tipo binomial, P también nos va a hablar de la asimetría de nuestra distribución. ¿Ven? Vamos sumando este tipo de cosas. Y entonces, si ustedes se fijan, cuando P vale igual a 0.5, vemos que esto es simétrico, ¿no? N nos va a dar como el ancho, como la base, ¿no? De nuestra distribución binomial, porque acá yo tengo el número de éxitos, ¿no? ¿Sí? Obviamente, si yo hice un experimento 40 veces, el número máximo de éxitos que yo voy a tener es 40. Si yo hice un experimento 20 veces, el número máximo de éxitos que yo voy a tener es 20, ¿no? Y el valor de P, si ustedes ven, este de acá me da como bastante simétrico, porque estos tienen P igual a 5, el azulito y el rojo. La diferencia de ellos es que uno es más amplio, porque la N es más grande, y en el caso de si nosotros, por ejemplo, si ven los puntitos verdes, que es 0.7, esta ya no es simétrica. O sea, empieza en 0 y termina en 20, igual que el azul, pero si ustedes ven el centro o donde está el valor esperado, está mucho más a la derecha. ¿Qué tipo de sesgo tendría esta distribución verde? A ver, Sara. Un sesgo a la derecha. No, al revés, un sesgo a la izquierda. ¿Sí? Sí. La verde. Sí, la verde. Bueno, sí, a la izquierda, perdón. Ajá. Entonces, cuando yo tengo los valores de P, también puedo imaginarme cuál incluso es el sesgo que tiene esta distribución, ¿no? Y entonces nosotros decimos, ¿no?
La simetría de la distribución binomial también dependerá de los valores de P, ¿no? Si P es menor a 0.5, la distribución tiene un sesgo positivo o a la derecha. Si P tiene valor de 0.5, va a ser simétrica. Y si P es mayor a 0.5, tiene un sesgo negativo, ¿sí? Que era el caso de la distribución en verdecito que teníamos, ¿sí? Maestra, disculpe, ¿podría volver a poner la diapositiva en donde aparecen las fórmulas para la varianza y para la mediana en la binomial, por favor? Ah, perfecto, muchas gracias. Listo, gracias. ¿No? ¿De qué? Y bueno, ya con eso pues terminamos. Si quieren ir leyendo un poquito, porque va a venir en la siguiente guía, no en la guía 4, sino en la guía 5, un poquito pueden ir revisando acerca de la caja de Galton y vayan investigando de qué sirve eso. No sé si hay alguna duda en general, si ahorita que ya sumamos más contenidos, les dio dudas algo del inicio, pueden hacerlo, o si tienen alguna otra duda con respecto a las tareas. Yo creo que aquí lo que tienen que como que fijarse y poner atención es que hoy vimos como bastantes conceptos importantes, empezando por variable aleatoria, experimento, espacio muestral, modelo de probabilidad discreta, continua, tener como que hacerse en la cabeza como que todo va como seguido, ¿no? Y que estos modelos de probabilidad que vimos ahora como ejemplos de Bernoulli y binomial van a tener sus parámetros y sus medidas numéricas, ¿no? Y como que a veces sirve como hilar todo eso en la cabeza para que sepamos como dónde estamos y que tengan todos estos conceptos claros para que puedan responder la guía 4, ¿no? Y que lean los capítulos. Eso, de mi parte. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces cerramos acá, nos vemos el próximo jueves. Chequen entonces muy bien los capítulos 4 y 5, que son como elementos de probabilidad básicos, ¿no? Que eso sí lo tendrían que haber visto o bien en la prepa o bien en su clase de estadística 1, ¿no? Y pero que digamos, obviamente me estoy concentrando en lo que es más fundamental para la parte de inferencia, ¿no? Que son el manejo de distribuciones. En la próxima sesión vamos a trabajar también con un Excel y vamos a hacer ejercicios de hacer cálculos de probabilidades, un poquito como en el que hicimos ahorita de x igual a 3, pero un poquito menos aburrido, porque vamos a tomar en cuenta otros ejemplos que no sean tirar una moneda, porque luego con la binomial nos da mucho haraganería, luego decimos, ay, eso no tiene ninguna aplicación en las ciencias sociales. Entonces vamos a hacer como ejercicios más bonitos y vamos a ver la distribución normal, ¿sí? Y para que después, ya una vez que hemos hecho, después de esa otra, pues ya les caerá otra guía, o sea que tienen ahorita una semana para hacer la guía que se les ha colocado, porque ya después de la siguiente clase tendrían otra guía que es para ver si ustedes sí aprendieron a utilizar estas fórmulas, ¿no? Y estos Exceles, estas calculadoras o R, con lo que ustedes lo quieran hacer, no importa, pero que sí ustedes entienden y entienden la lógica de las dos distribuciones y saben identificar y diferenciarlas, para que luego ya podamos tener un piso común para hablar de la inferencia. ¿Cómo vamos a juntar esta parte de la probabilidad con las muestras, con la población? Y poder hacer la inferencia. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces doy por terminada esta sesión y nos vemos el próximo jueves, chicos.
Bye. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Gracias, maestra. Chao. Bye. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bye.